Nosotros pasamos por etapas en la vida, ¿verdad? Y nuestras etapas nos van enseñando ciertos procesos. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba aprendiendo a hablar, la única que le entendía era la mamá. Por más que yo me le acercaba a ese niño y trataba de descifrar lo que este niño decía, me era imposible, porque el niño estaba aprendiendo a hablar. Y el problema cuando tú estás aprendiendo a hablar es que tú cortas lo que estás diciendo. Ahí estuvo hace unos días atrás el hijo de Ronnie en mi casa y me dice, Mayre, yo le entendía la mitad y la otra mitad no se la entendía. Porque los niños cortan las frases, no terminan las oraciones completas. Cuando nosotros llegamos a la adolescencia, nos damos cuenta que hemos aprendido a hablar, pero no sabemos comunicarnos. Porque cuando los padres nos van a corregir, nosotros decimos, mi papá está loco, mi papá es anticuado, mi papá no sabe lo que me está diciendo, porque ellos creen que ya saben comunicarse y ya conocen la vida de punta a punta. Cuando llegamos a ser hombres, resulta ser que a veces nosotros nos volvemos expertos en decir las cosas y en comunicar las cosas, que nos volvemos más brutos de lo que somos. Porque cuando yo pensé que había aprendido a dialogar y hablar, lo descubrí que no sabía nada cuando me casé. Porque mi esposa dijo, yo no te entiendo a ti, yo no sé lo que me quieres decir, y para colmo, nunca nos podemos poner de acuerdo. Entonces me di cuenta que no sabía comunicarme. Por eso yo compartía con Gerson en el día de ayer y yo le dije, Gerson, hay algo que yo quisiera compartir y es aprender a dialogar. Y cómo Jesús nos enseñó este principio. Cómo nosotros podemos aprender a comunicar las cosas. Miren, algo bien importante y es que cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, el deseo de Jesús era que nosotros pudiésemos impartir una verdad, pero una verdad que tuviese las bases, tuviese la sazón y tuviese el gusto. Hay personas que echan cuento y da gusto oírlo, ¿sí o no? Hay personas que comienzan a hablar y tú dices, Dios mío, pero este hombre que no pare, porque entre más habla, más quiero recibir de él. Pero hay otros que cuando comienzan a hablar, tú dices, ¿cuándo se va a callar? Pero eso no pasa aquí, ¿eh? Eso no pasa aquí. Por eso yo quiero leer con ustedes algo muy importante que está en Lucas, capítulo 11. Y en Lucas, capítulo 11, toda la narración de este capítulo, en gran parte, es cuando Jesús se encuentra con su gente y lo primero que hace es enseñarlo cómo ellos pueden orar, cómo ellos pueden comunicarse con Dios. Cuando los hijos nos piden cosas a nosotros, ellos creen que lo saben hacer. Y muchos vienen con demanda, muchos vienen con exigencia, muchos vienen con quejas, muchos vienen con argumentos, muchos vienen hasta con amenaza. Dicen, papi, si tú no me das eso, yo entonces no voy a hacer mi cama. Pues no la haga, porque entonces ni se lo doy y va a tener que hacer la cama. Porque no sabemos expresar y comunicar las cosas como tienen que ser comunicadas. Mire lo que Jesús dice aquí. Yo voy a leer no todo el capítulo 11, pero yo voy a leer solamente el versículo 9 y 10. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y el que llama, ¿se le qué? Se le abrirá. Cuando Jesús estaba enseñando esto, Jesús estaba tratando de buscar cómo los hombres que andaban con él pudieran traer a sus mentes un conocimiento transparente de cómo es que su reino ha de ser comunicado a la gente, de cómo es que podemos nosotros transmitir un mensaje que es espiritual, un mensaje que para los hombres inconversos suele ser algo ilógico, algo fuera de orden, algo que no tiene sentido ni acorde, porque el reino de los cielos está basado en la fe y el reino del hombre está basado en las obras, en las cosas materiales, en lo circunstancial del diario vivir. Y Jesús quería llevarlos a ese entendimiento. Pero él trae ciertos ejemplos. El primero que presenta, de acuerdo al capítulo 11, es que él habla sobre cómo podemos nosotros aprender a orar. Y cuando nosotros aprendemos a orar, pensamos que de la manera que lo hacemos es la manera correcta, como yo pensaba que yo hablaba correcto hasta que me casé. Y tuve que aprenderlo, ¿no, Morena? Y lo estoy aprendiendo todos los días. Pero nadie puede pensar que lo está haciendo correcto. ¿Qué hace la religión? La religión coge y traza una línea en nosotros y nos hace pensar que entre más gritemos, Dios más nos oye. Y no lo digo por Pastor Rudy, esa es unción y ese es mi pastor, me hacen el favor.
Pero entre más nosotros oremos con elocuencia, Dios más nos va a escuchar. Entre más nosotros nos esforcemos de la manera como lo estamos diciendo, vamos a ser más efectivos. Y de igual manera nosotros nos hacemos ciertos patrones y órdenes, ideas y principios que realmente no son los que están moviendo la voluntad de Dios. Personas que llevan mucho tiempo orando y diciéndole: Señor, ¿qué será? ¿Seré yo el patito feo de la fiesta? Porque tú a mí nunca me oyes, yo te hablo de diferentes formas, yo te grito, yo me rajo, yo me corto, yo hago bulla para que sepan que te estoy gritando y tú no me escuchas. Jesús presenta el primer principio y el Señor le dice a él ahí en ese mismo capítulo 11, dice: ¿y qué hombre si su amigo va y le toca la puerta y ya él está con sus hijos y su esposa en la cama? Y aquel hombre va y insistentemente toca la puerta. ¿No será que por la insistencia de este individuo yo tengo que atenderlo, no solamente porque sea mi amigo, sino por su insistencia? Por la persistencia de molestarme a esta hora, yo me levanto y hago. Y cada vez que el Señor traía ese tipo de ejemplos, traía el principio. ¿Por qué la palabra muestra que cuando nosotros aprendemos a pedir, Dios también va a aprender a hacer lo que dice el versículo 8 y darnos lo que nosotros estamos pidiendo? Por eso es que dice: el que sabe pedir puede recibir, el que sabe buscar va a encontrar,